desde mi formación y lo que he trabajado, creo que el tema de investigación sigue siendo un campo en deuda con el área de lo político. La parte de análisis, sobre todo de la situación, que casi siempre lo político pues lo vamos a relacionar con la parte de conflicto, mucho en la relación con el conflicto, pero no solamente el conflicto armado, sino el conflicto como en los diferentes movimientos sociales. Entonces, en resumen, yo creo que el tema de la investigación es un tema que en lo político todavía tiene una deuda inmensa, donde esa investigación logre profundizar no solamente en cómo se está dando esa realidad política en Colombia, sino cómo se están aplicando los modelos políticos, sobre todo europeos y norteamericanos, que son las teorías que mayor fuerza nos han, digamos, aplicado o hemos seguido para intervenir y entender la realidad política colombiana. Entonces yo creo que es el papel esencialmente investigador, más que docente, más que simplemente analista casuístico, porque de alguna manera se ha confundido, en mi opinión, se ha confundido el quehacer del profesional en política con simplemente un comentarista político, un analista político que los medios de comunicación muestran en un noticiero simplemente como alguien que da una opinión y que intenta proyectar qué puede pasar, pero digamos sin el fundamento de conocimiento científico. Pienso yo que ese es un papel esencial. Doctor, la segunda pregunta tiene que ver con el campo de acción de los politólogos acá en Colombia. Bueno, es una pregunta muy amplia. El campo de acción, creo que siguiendo una frase, digamos, esencial de la política, y es: el día que haya pleno acuerdo entre los seres humanos en sociedad, no se necesitará la política. Pero en correspondencia con eso, creo que el campo de acción tiene que ver con todos esos escenarios donde hay un encuentro de sujetos, en este caso sujetos políticos, y que a partir de allí, por la esencia de la política, donde hay diferentes intereses entre esos sujetos, pues habrá un quehacer del politólogo. No se puede quedar solamente en el área de lo electoral, de la política como estructura. Tiene que ver un poco también la política como proceso, movimientos sociales, movimientos comunales, organizaciones sociales, empresas. El área política de las empresas yo creo que también es un área relativamente descuidada. Yo he venido trabajando algo de ese tema, la política al interior de una empresa, pero no la política como las normas o decisiones o orientaciones, sino la política como el encuentro entre sujetos, y que ese encuentro necesariamente por diferencias implica unos acuerdos. Yo creo que es un campo de acción bastante amplio, muy amplio, y ojalá tratáramos como de, sin decir que hay que quitarlo, pero tratáramos de no dejarlo solo en el ámbito de lo electoral, de la política como la estructura, como el Estado, sino esos otros ámbitos de vida en sociedad. Los que se plantean, sobre todo desde las universidades públicas, el politólogo debe ser un investigador social con un carácter crítico frente a las diferentes dinámicas políticas que se presentan en el país. A medida el politólogo debería ser quien lidere procesos de investigación sobre el tema de la política. Yo creo que es el elemento central. Y obviamente desde una perspectiva crítica, analítica, reflexiva sobre lo que es la situación política del país, no solo en un ámbito, una perspectiva coyuntural, sino histórica, es decir, todo lo que ha pasado políticamente y qué elementos uno puede concatenar en ese mismo proceso. La siguiente pregunta, doctor Juan Guillermo, tiene que ver con el campo de acción de los politólogos de nuestras facultades. ¿En dónde están? Yo aquí también voy a grabar. Aquí también. Entonces, esto lo voy a no poder escuchar. Que me dejan hacer. No hay problema para vos.
Eso lo adelantamos después, doctor. Entonces, el campo de acción de los politólogos de nuestra facultad. Pues a ver, volviendo a un poco la primera respuesta, el supuesto es que el politólogo debe ser un investigador de la política, que ese es su área. Ahora, por lo que sé, por lo que conozco, el politólogo aquí, sobre todo en Medellín, se dedica más como a un escenario de tipo administrativo o de tipo político. Sé que la alcaldía de Medellín en las dos últimas administraciones vinculó muchos politólogos en la administración municipal. Yo diría pues que con funciones un tanto, es decir, no tan académicas, no tan propias de la ciencia política, sino digamos que en labores muy funcionales para la administración o para ciertos escenarios de la política. Entonces hoy en día, pues, por la experiencia que he conocido de algunos colegas, ese es como el escenario. A nivel de investigación creo que falta mucho porque prácticamente no hay escenarios de investigación en la ciencia política aquí en nuestro contexto, apenas se están abriendo. Yo diría que el campo de acción real que se ha desarrollado es sobre todo en la administración pública, apoyando procesos, digamos, en ejercicios muy funcionales, que yo pues diría que habría que abrir un poco más eso, porque es muy restringido, muy limitado el escenario. Doctor, hay una tercera pregunta que tiene que ver con qué tan efectiva es la aplicación de la disciplina en la práctica. La practicidad de la disciplina ya cuando se enfrenta uno como en el terreno profesional, ¿no? O por fuera ya de la universidad. O sea, como les digo yo, mi visión siempre es del politólogo investigador, y ese escenario del politólogo investigador creo que está todavía en ciernes, es decir, hay muy poco proceso, por decir pues que es casi nulo desde la ciencia política. Ya digamos en escenarios en donde hay interdisciplinariedad con sociólogos, historiadores, economistas, abogados, filósofos, uno puede ver que hay procesos. Yo estoy aquí pues en el mismo Instituto de Estudios Políticos. Ustedes saben bien, muchos de los que son profesores o investigadores no son propiamente politólogos, son sociólogos, historiadores, economistas, en fin. Entonces hay un ejercicio interdisciplinar. En las otras áreas que uno pues conoce que se puede desempeñar el politólogo, en lo administrativo, en la ejecución de políticas públicas, diría algo muy similar a lo anterior. Politólogo como tal sigue siendo un profesional muy funcional, muy, digamos, ligado a procesos de instrumentalización, de desarrollo, de acompañamiento. Pero me parece que esa aplicabilidad de las teorías de la ciencia política o de los métodos de investigación todavía falta mucho. Práctica por su naturaleza y por su historia. Es decir, la ciencia política tiene como principio de acción académico, investigativo y pública la práctica cotidiana de las decisiones del poder. En consecuencia, por eso es tan atractiva la ciencia política, porque nos pone de inmediato en el terreno de las decisiones públicas, nos pone de entrada en el terreno del contacto con el poder de la decisión del gobierno, nos pone de una en contacto con el Estado, sus fragilidades y sus fortalezas, a diferencia de otras disciplinas que tienen un mucho más recorrido teórico y una gran lentitud en sus procesos de aplicabilidad. Por eso, en efecto, la ciencia política es efectiva por su origen pragmático, por su origen anglófono, por su capacidad de poner el poder en las decisiones de la política, por su capacidad de generar actores políticos, por su capacidad de generar certidumbres de la política. Por eso es tan atractiva, reitero, y por eso hoy en Colombia casi todos queremos ir a estudiar ciencia política, por ese carácter de una gran capacidad de decisión pública que tiene la ciencia política.